Bien. Aquí. Bien. La isomería, entonces, quiere decir que va a ser la misma fórmula molecular, es decir, la misma representación, pero con distintas propiedades físicas o químicas. ¿Qué son las propiedades físicas o químicas? Por ejemplo, el punto de ebullición, el punto de fusión, es decir, la temperatura a la cual va a cambiar de estado sólido a líquido, de líquido a gas, la conductividad, la resistencia, la dureza, las reacciones químicas que van a ocurrir, van a ser diferentes de acuerdo a los isómeros. La palabra isómero significa iso igual, mero parte, ¿sí? Partes igual. De isomería podemos encontrar un montón de tipos de clasificación, y ahora vamos a ir viendo algunas de ellas. Por ejemplo, de cadena. ¿Qué significa de cadena? La fórmula molecular va a ser la misma. Voy a tener la misma cantidad de átomos de carbono e hidrógeno, pero ubicadas de forma diferente. Si ustedes observan, aquí tengo una molécula lineal que tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Y a su derecha tienen una molécula que está formada por 3 átomos de carbono en forma lineal, pero tiene una ramificación hacia arriba en el carbono del medio y una ramificación hacia abajo. ¿Sí? Pasa de ser una molécula lineal a la izquierda a una ramificada a la derecha. Pero si ustedes cuentan ahí, ¿cuántos átomos de carbono tiene el de la izquierda? Tiene 5 átomos de carbono. Y de hidrógeno tengo 3 y 3 son 6, ¿sí? Y 6 que tengo en el medio son 12. Y si yo cuento del otro lado, a la derecha, ¿cuántos átomos de carbono tengo? En el, acá, a ver si tengo acá. En este que es ramificado, tengo 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, y tengo acá 3 y 3 son 6, 9, 12 átomos de hidrógeno. O sea que tienen la misma fórmula molecular, pero distintas propiedades. ¿Por qué distintas propiedades? Porque el punto de ebullición de este que es lineal es de 36,1 grados centígrados. Va a hervir a esa temperatura. Y el punto de ebullición de este que está a la derecha es de 9,5. ¿Por qué? Por la ubicación de los enlaces y las ramificaciones. Entonces, isomería tengo la misma fórmula molecular, ubicados de manera distinta los átomos de carbono. Y eso se llama isomería de cadena. ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Perfecto. Fíjense que yo ahí no les puse nombre, pero por ahí nos vamos a encontrar con nombres ya. Nosotros aún no hemos visto cómo nombrar a los compuestos. Bueno, y dice acá, actividad, identificar si cada par de fórmulas estructurales son isómeros o se trata de la misma molécula. Fíjense en el punto número A. ¿Qué tienen ahí? Es una cadena que tiene forma de U, ¿sí? ¿Es una cadena de qué tipo? ¿Lineal, ramificada o cíclica? Lineal. ¿Tiene ramificaciones? No. No. No, porque tiene forma de U, ¿Es ¿sí? cíclica? Es un solo trazo. Ramificada sería si tiene, no sé, algo así, va para un lado, va para el otro, ¿sí? Tiene forma de U, tiene 4 átomos de carbono, y de hidrógeno tiene 10. Y la que tienen al lado, a la derecha, ¿qué tipo de fórmula También. es? También es lineal. Entonces no es un isómero, es la misma Es la misma. molécula, exacto. Lo que cambia es la forma en el espacio, pero no es un isómero, ojo con eso. ¿Y las propiedades son las mismas? Exacto, acá sí porque es la Bien. misma molécula. Ahora, fíjense en el punto número B. Aquí ya ocurre algo diferente porque tengo en esta que lineal, en forma lineal tengo 5 átomos de carbono. Y tengo 6 átomos de carbono en total.
Con hidrógeno tengo acá, son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿14? Carbono 6, hidrógeno 14. Y del otro lado, tengo en forma horizontal 4 átomos de carbono, pero con 2 ramificaciones. Pero ¿cuántos átomos de carbono en total tengo en la molécula? 6 átomos de carbono, y de hidrógeno tengo 3, y 3 son 6, 9, 12, y 2 de acá al medio, 14. O sea que sí se trata de un isómero. En el punto número A, es la misma molécula porque no hay variación, simplemente es la forma, pero nada más, no, sigue siendo lineal, y en el A, perdón, y en el B sigue siendo la misma fórmula molecular, pero cambian de lugar las ramificaciones, esos bracitos que nosotros le decimos, se llaman ramificaciones o radicales. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Sí. Bien. Sí. Ahí está. Otro tipo de isomería es la de posición. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Fíjense, acá aparecen los nombres, cosa que nosotros no comenzamos a nombrar, pero no importa, es para que ustedes vayan asimilándolos. En el primer caso, a ver aquí, tengo una cadena que tiene carbono, pero acá aparece el elemento cloro, ubicado en este segundo carbono. Y tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. En el segundo caso, para comparar, también tengo 4 átomos de carbono, pero el cloro, en vez de ubicarse en el segundo carbono, se ubica en el primero. ¿Sí? Entonces tengo distintas propiedades porque el cloro se ubicó en el segundo carbono en un caso y en el segundo caso en el primero. Y tengo la misma fórmula molecular, la misma cantidad de átomos de carbono, la misma cantidad de átomos de hidrógeno y la misma cantidad de átomos de cloro. En el segundo caso de aquí abajo, tengo con oxígeno. ¿Sí? Ay, no encuentro acá el cursor, aquí. Fíjense, tengo el grupo OH aquí al finalizar la cadena, y acá lo tengo al medio. Y los puntos de ebullición varían, porque este va a hervir a 97 grados centígrados, y este va a hervir a 82. Entonces ya las propiedades cambian en este caso. ¿Sí? Bien, de función, la función se refiere al tipo de compuesto que va a formar. Nosotros, como aún no sabemos nombrarlo, por ahora no vamos a darle propiamente su nombre, pero sí vamos a decir que, fíjense en este caso, tengo 1, 2, 3 átomos de carbono y un grupo OH al final. Y en este caso, que es la molécula por la cual voy a comparar si es isómero o no, tengo, ahí está, tengo 1, 2, un oxígeno y después sigue otro pedacito de cadena. Hay algo que está al medio acá. Entonces, si está al medio acá, cambia el tipo de compuesto. Este es un tipo de compuesto, cambia la función. Y este es otro tipo de compuesto porque tiene el grupo OH al finalizar. Y en este segundo caso que tengo a la izquierda, también lo mismo, tengo el OH al finalizar y su punto de ebullición es 75. Y en este caso tengo el grupo oxígeno con un doble enlace hacia arriba, y su punto de ebullición pasa a ser 79. Si yo cuento la cantidad de carbonos que tiene, en el primer caso acá sería, perdón, aquí, en este primer caso, con este, carbono, hidrógeno y oxígeno son las mismas cantidades, y en este caso también, carbono, hidrógeno y oxígeno son las mismas cantidades, entre sí, ¿verdad? Comparado entre sí. Pero la ubicación, y esa es una característica propia del átomo de carbono, la ubicación de los enlaces y con quién se combina, le va a dar las propiedades físicas y químicas totalmente diferentes. Por eso son importantes los isómeros, ¿sí? Se van a ubicar de manera distinta. Tienen la misma fórmula molecular, pero distintas propiedades físicas y químicas. Esas son las isomerías planas, es decir, de representación planas en una hoja.
Pero después tenemos la otra isomería que son las geométricas, ¿sí? Que es donde aparecen los doble enlaces. Y acá vamos a hablar de lo asimétrico y lo simétrico, si se quiere. Si prestan atención, ese doble enlace que ustedes tienen ahí, les da rigidez a la molécula, hace que no se mueva, ¿sí? Y de acuerdo a cómo se ubiquen los grupos, se va a llamar cis o trans. Cis, ¿sí? Hace referencia a, por acá lo tengo anotado y está en el PowerPoint, en el apunte. Cis significa de este lado. Fíjense en esta molécula. Cuando pone R y R con arriba un apóstrofe, significa que son grupos o pedacitos de cadena, ¿sí? Pero que son distintas los pedacitos de cadena. Si no se pone, si serían iguales, se pone R y R solo. Pero como te pone R y R con un apóstrofe, significa que son radicales distintos, pedacitos o fracciones de cadena distintos. Y el eje donde yo voy a comparar va a ser acá, el doble enlace. Cis significa del mismo lado, es decir, los radicales están del mismo lado y los hidrógenos están del mismo lado. En cambio, trans significa de lados opuestos, ¿sí? A través, trazo acá la línea imaginaria y tengo un radical hacia arriba y el otro hacia abajo. Y un hidrógeno hacia arriba y otro hacia abajo. Si ustedes se fijan en estas dos moléculas que compara, está coloreado para representar el cis, trazo el eje acá, tengo los dos radicales hacia abajo y los hidrógenos hacia arriba. Y si trazo en este acá para que sea trans, tengo un grupo radical hacia arriba. Fíjense que son iguales, ¿eh? Este es CH3 acá lo tengo hacia arriba. CH3 acá, acá quedó igual. Pero las H cambiaron de lado. Y eso sería un trans. ¿Sí? Cis del mismo lado, trans opuestos. ¿Y qué características les da? Y que tienen también distintas propiedades. Tengo la misma fórmula molecular, la misma cantidad de átomos de carbono, la misma cantidad de átomos de hidrógeno, pero se ubican en espacio en forma fija, de una determinada manera, porque tienen un nodo del enlace, y les da características distintas. ¿Sí? Por ahí lo van a relacionar con, a veces lo relacionan con las ferormonas, con el ojo, todo lo que son los isómeros con respecto al ojo, también hay explicaciones de cómo uno puede observar o no, o las hormonas en cuanto a los insectos, si son cis o trans, se van a fijar o no. Tiene toda una explicación biológica los isómeros cis y trans. ¿Sí? Eh, a ver aquí, señalar si estas moléculas son cis o trans. En el primer caso, el A, ¿qué les parece a ustedes? Cis. Cis. Bien, yo tengo acá el plano y tengo los radicales diferentes, ¿sí? Y las H que quedaron hacia abajo, o sea que es un cis. Y en este caso será que trans, Radical. porque son opuestos, ¿sí? Atrás. Exactamente. Son fáciles de identificar. Bien, y acá viene la parte por ahí un poco compleja, que es la isomería óptica. En este caso, yo acá lo tengo dibujado en el plano, pero recuerden que esto es en forma tridimensional. Tengo un carbono que le llaman carbono asimétrico o quiral. ¿Qué significa quiral o asimétrico? Que ese carbono que ustedes pueden ver ahí tiene todas sus valencias, todos sus electrones, fíjense que son 4 grupos distintos. ¿Sí? Entonces dice, tiene sus enlaces saturados por distintos radicales. Y eso hace que sea asimétrico. El hecho de que sea asimétrico, bueno, acá les pone, este es el ejemplo del ácido láctico, que es el que producimos cuando hacemos ejercicios y demás. Ajá. Esto está en el plano. Pero esto, cuando se lleva a la luz polarizada, ¿sí? Hace que, esperen un poquitito, vamos acá. Cuando uno lo ve, no tengo la imagen acá. Cuando uno lo ve en el espejo, vamos a suponer que esto es un espejo, esto es otra molécula, ¿sí?
pero compara el mismo ejemplo. Fíjense en la mano, cuando uno la mira en el espejo, la imagen es no superponible, es decir, opuesta. Si yo la superpongo a las manos, no coincide. Yo acá tengo el pulgar y el meñique, ¿sí? Las manos no coinciden. Esos son los isómeros y se denominan enantiómeros. ¿Qué características tienen esos isómeros? Que sí tienen propiedades físicas y químicas idénticas. Pero ¿qué otra característica tienen? Que no son superponibles. Fíjense que ustedes acá tienen opuesto, como un espejo. Este grupito que tengo acá del doble enlace con el OH, lo tengo acá hacia la derecha y acá hacia la izquierda. ¿Sí? Y acá tengo la H hacia la derecha y acá la tengo hacia la izquierda. ¿Por qué lo dibujan así como más negrita y acá con unos puntitos y demás? Porque recuerden que son moléculas tridimensionales. Eso ocurre con casi todos los azúcares o los hidratos de carbono. Y ocurre que, ahí sí vuelvo al ejemplo de la luz polarizada, cuando la luz ingresa, ¿verdad? Viene en moviéndose en todas direcciones. Si yo lo miro con un polarizador es esto, cuando estudiábamos en el secundario el polarizador era este, del año, imagínense, estos son los polarizadores nuevos, ¿sí? Son los prismas que tienen ahí, de turmalina, y lo que permite es dejar que la luz vibre en un solo sentido. ¿Sí? Acá tienen la imagen, este sería la función del polarizador. Fíjense, viene la luz en todos los sentidos, atraviesa el polarizador y pueden verlo cómo gira en un sentido. Y se puede observar cómo va a girar en un sentido. Acá se los muestra también, viene en todos los sentidos, pasa por el polarizador y se puede ver en un sentido. Y acá fíjense que tiene una flecha hacia arriba y hacia abajo. Se puede ver que la luz va a girar hacia la derecha y hacia la izquierda. Y eso se denomina levógero y dextrógero, ¿sí? Que más adelante van a verlo en segundo año qué significa. Nosotros, para los hidratos de carbono, vamos a considerar este grupo que tengo acá, el OH. Si este grupo OH está hacia la derecha, se dice que es dextrógero, o D. Y si está a la izquierda, se dice que es levógiro y es L. También se les asigna el signo negativo para un lado y positivo para el otro. Por eso en algunos casos se van a encontrar con que tiene D gliceraldehído, por ejemplo, L gliceraldehído. Ese L y ese D significa que el grupo OH va a estar orientado hacia un lado o hacia el otro. Estos isómeros tienen las mismas propiedades físicas y químicas, pero desvían, se mueven, desvían la luz, uno hacia el lado derecho y el otro hacia el lado izquierdo. Eso es otro tipo de isómeros. Se llaman enantiómeros. Son imágenes no superponibles porque no calzan, no son es como un espejo, uno no es lo mismo, no sé si se entiende la definición, por ahí tienen en el archivo les mostré, les paso otras imágenes, por ejemplo, a ver, aquí, las zapatillas, por ejemplo, también son asimétricas. Uno no puede calzarse la derecha, la izquierda, o sí, pero bueno, se nos va a dificultar para caminar. Esos son enantiómeros también. ¿Por qué? Porque son iguales. Son exactamente iguales las zapatillas, pero no me la puedo calzar a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la izquierda. ¿Se entiende? Tienen las mismas propiedades, son idénticas, 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 pero no superponibles. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, entonces, los enantiómeros presentan propiedades físicas y químicas idénticas, sin embargo, desvían la luz polarizada en sentidos opuestos, dextrógiro y levógiro, que era lo que yo les decía, hacia la izquierda y hacia la derecha. Este tipo de isomería suele presentarse en compuestos que poseen carbono asimétrico quiral, que es esto que ustedes tienen acá. Esto es asimétrico o quiral, tiene sus 4 valencias, sus 4 electrones combinados a átomos diferentes. Eh, una imagen en antiómero es no superponible. Fin de la presentación. Bien, vamos a dejar de filmar.